La situación de la matriz de las derivadas parciales y me parece que terminamos el archivo, si mal no recuerdo. Por ahí de una manera bastante desesperada, si ustedes quieren verlo así, solicité que imprimieran el archivo de regla de la cadena. Se me olvidó comentarles eso en la sesión pasada porque es el que vamos a utilizar ahorita. Espero les haya dado tiempo, si no, pues por lo menos está a la mano, lo pueden contemplar y si han venido recortando y pegando, pues ven más o menos el espacio que requieren y continuamos. ¿Les parece? ¿Estamos de acuerdo? Estamos de acuerdo. Está bien, profe. Gracias. ¿Alguien sí le dio tiempo de imprimir? Ah, composición. Composición de funciones, ya. ¿Por qué no me acuerdan, mis niños? Están viendo que a mis 80 años ya yo le digo a mi mamá a manera de vacilar un poco. La ardilla no quiere mover la ruedita esa. No quiere funcionar. Ese ya lo pegamos. Sí, lo de composición, pero nos quedamos en composición. Estábamos revisando composición de funciones. ¿O quedó listo? ¿No quieren que revisemos un ejercicio más? Un ejercicio. Pues era lo que yo decía. Era lo que yo decía, pero ya me están regañando por ahí. Ya me enojé yo. Ya me voy. Adiós. Adiós. No, profa, no. Ok, mis niños, vamos a hacer un ejercicio más. Vamos a seguir, por lo menos en una ocasión más, trabajando con esta estructura, porque la vamos a relacionar o la vamos a utilizar para regla de la cadena, precisamente. Por lo tanto, sean, vamos a decir que sean, vamos a ponerle 1. Tenemos f de x, y, z. Una función sencilla, porque la clase pasada como que andaba yo pensando en cosas bastante complicadas que ni al caso. Vamos a ponerle x, y, x más z, el coseno de y, y vamos a ponerle un logaritmo natural de esta cuadrada. Bueno, y para que no nos falte una potencia más, x cúbica. Y g, una función v w, vamos a ver, son 5. uv, que sea simplemente u cuadrada, p quinta y u por v. A ver, entonces, un minutito para que ustedes lo analicen, hagan el procedimiento que tenga que ser y me digan si podemos hacer una de las dos composiciones, las dos composiciones o ninguna de las composiciones. A ver, echen una miradita, hagan cálculos, súmenle, réstenle, multiplíquenle, divídanle, eleven a la quinta potencia y díganme su veredicto. Según yo, solamente se puede hacer la composición F en G. Ok, bueno. Vamos a retomar aquella anotación que de alguna manera pues debía de servirnos como una guía. No estoy diciendo que si nos cuesta un poco de trabajo la interpretación, pues nos marque un camino a seguir, pero yo esperaría que sí como una guía. F va de R3 a R ¿qué? 5. Perfecto. G va de qué R a qué R. R2 a R3. Ok. Tenemos por ahí una concordancia entre el dominio de F
y el contradominio de G. Recuerden que la que aporta el dominio aporta la regla de correspondencia. La que aporta el contradominio o las variables, pues es justamente eso lo que otorga las variables. Según este resultado, nos debe de quedar una función que sea de 2 por 5, ¿no? Que dependa de dos variables y nos lleve a un espacio de 5 dimensiones. Su compañero me hizo favor de decirme que f con g. Sí se refería a eso, ¿verdad? ¿O al revés? No, sí, sí fue. Ok. F de g de uv, que sería igual a una f, que ahora va a depender de u cuadrada, v quinta, u por v. Esto, recuerden, ahora va a ser x. Esto va a ser y esto va a ser z. Donde yo tenga x, sustituyo u cuadrada. Donde tenga y, sustituyo b a la quinta. Y donde tenga z, u por v. Vamos a ver en qué resulta esto. Mi función 1 me dice multiplica x por y. Ok, yo multiplico x por y. U cuadrada, b a la quinta. La función 2 me dice suma x con z. Sumamos u cuadrada más u por v. Si gustan, una vez que ya está presentado este resultado, lo podemos simplificar. Si no, no, porque bueno, dependería de para qué lo necesito yo. Pero pudiésemos dejarlo así. Si no, ahorita simplificamos. Porque luego, pero es que usted dice que siempre simplifiquemos y no simplifica. Ahorita simplifico, no pasa nada. Coseno de y. Como tengo ahí la y, sustituyo por la b a la quinta. Logaritmo natural de z al cuadrado. Logaritmo natural, z es u por v. Y nos quedaría su argumento al cuadrado. Y por último, x al cubo, que sería, déjenme representarlo así, y ahorita hago marco ya el resultado tal cual. U cuadrada, v quinta, u, y lo más que puedo simplificar es una u más v, por u más v. Ah, no, sí, coma, punto y coma, divino. Coseno b a la quinta, logaritmo natural de u, v al cuadrado, y aquí decía, multiplicamos el 2 por el 3 y nos daría 6, o a la sexta. Supongan ustedes, bueno, un detalle más antes de, quedamos que nuestra función, nuestra composición, iba a depender de dos variables. Si ustedes se dan cuenta, en efecto es así, depende de u y de v. Y dijimos, depende de dos variables y nos lleva a un espacio de 5 dimensiones. Función 1, función 2, función 3, función 4 y función 5. Como les dije, una función vectorial tiene que estar formada por funciones escalares, no puede estar formada por funciones vectoriales. Tenemos que en efecto, por lo tanto, f compuesta con g es una función que depende de dos variables y nos lleva a un espacio de 5 dimensiones. Supongan ustedes que no le entiendo a esta notación, que lo que yo estoy indicando aquí, ay, quién sabe, maestra, no le hallo. Y nos lanzamos un poco a la Viva México, es decir, propongo la proposición que primero se me ocurre. Pues vamos a ver, ¿qué hubiese pasado si nos decidimos por G compuesta con F? La misma notación debe delimitarnos, debe de toparnos, debe decirnos hasta aquí, ya no puedes proseguir. Date cuenta que es imposible que tú des el siguiente paso. Ok, si ustedes observan, con esta sustitución estamos viendo que G ahora tiene 5 variables. Y en un principio G dependía de solamente 2 variables. Aquí es como si G nos dijera, oye, espérate, yo nada más necesito 2. ¿Qué voy a hacer con todo esto? Si yo no tengo una regla de correspondencia definida para tanta variable. Yo nada más quería 2, yo no quería 5. No puedes proseguir, olvídalo.
confíen en su escritura. También por eso los molesto tanto con que los procedimientos estén completos. Porque si yo no me acuerdo de la fórmula, pero me acuerdo de cómo se lleva a cabo, cómo se resuelve, el mismo procedimiento por sí solo les dice, hasta aquí, ya no puedes avanzar. Cuando ya no se puede resolver, cuando no tiene una solución, el mismo procedimiento se los indica. El producto punto y el producto cruz son dos operaciones también bien nobles. Les dicen si se puede proseguir o no se puede proseguir, si se puede ejecutar o no se puede ejecutar. Y en varias ocasiones omiten ese tipo de alertas que la misma notación les está diciendo. Escríbanlo, por favor. ¿Dudas? Sí, yo, profesora. Dígame. Entonces, en el caso de que G hubiera tenido una, digamos, una función más, entonces ya ninguna de las dos se podría, ¿verdad? En efecto. Que también va a haber esos casos, ¿no? Como decíamos, no por el hecho de que yo les diga, haga la composición entre este par de funciones. Pues le intentan como no estoy marcando qué composición es la que quiero que se haga, quisiera yo pensar que su reacción natural sería, pues, intentar las dos, o por lo menos una de las dos, ¿no? Si intentamos una y ves que no se puede, y si intentamos la otra y vemos que tampoco se puede, pues nuestra conclusión al respecto debiera de ser eso. No es posible realizar la composición entre este par de funciones, ninguna de las dos composiciones, porque pues, el dominio de ninguna coincide con el contradominio de ninguna otra. Recuerden, cuando se nos pide que se realice una demostración, la palabra en realidad quizás sea un poco más fuerte o más pesada de lo que en algún momento pensamos. El demuestre implica que además de que tenemos que llevar a cabo un cierto procedimiento, tenemos que argumentarlo y tenemos que concluirlo. Eso significa la palabra demuestre. Que a la mayoría de nosotros no nos gusta y yo me cuento entre ello, bueno, ahora sí que esa es cosa nuestra, pero esa es la manera de llevar a cabo correctamente una demostración. Por eso es que les digo, si yo les pido, demuestre que es posible las dos composiciones entre el siguiente par de funciones y ya lo intentan y no se puede, no, pues no se puede por esto, por esto y por esto. Por lo tanto, no se pueden componer ninguna con ninguna. ¿Sí? Sí. Ok, gracias, profesora. No a usted. A ver, vamos a hacer una composición en la que de antemano les estoy indicando que vamos a poder realizar las dos. Esto simple y sencillamente para finiquitar, para completar el hecho de que también una composición entre funciones pues no es conmutativa, porque sería natural pensar esa situación. Vamos a decir que sea f una función que nuevamente depende de 3 variables y para que no nos quede tan grande, que nos lleva a un espacio de 2 dimensiones. Vamos a ponerle un XY por un X más Y más Z cuadrada, por decir algo. Y vamos a decir que tenemos una función G que depende de U y V, que nos lleva a U por V, U más V, y la raíz cuadrada de U por V. Si ustedes se dan cuenta, como les dije, vamos a poder realizar la composición de uno y de otro lado. Aquí tenemos que f es una función que depende de 3 variables y nos lleva a un espacio de 2 dimensiones. Y tenemos que g es una función que depende de 2 variables y nos lleva a un espacio de 3 dimensiones. Realicen, por favor, la composición de f con g y de g con f. Y ahorita me indican el resultado. Paramos tantito grabación, por favor.
Josué. Ok. Bien, vamos avanzándole. ¿Alguien pudiese hacerme el favor de decirme cómo quedó su composición de F con G? Yo Ajá, por favor. me quedó U cuadrada V Cuadrada V más U V cuadrada, U, V cuadrada, ajá. coma, Ujú. 2V 2V más U más V. más U más V. Ujú. Y ya, cierro el paréntesis. Ok. ¿Qué me dicen los demás? ¿Estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo? Está bien, yo también tengo lo mismo. Ujú. Permítame. Esto. Sí, profesora, yo también tengo lo mismo. Bien. ¿Me puede alguien más? Muchas gracias, a quien me apoyó. Es que como no tengo los nombres aquí abiertos. Gracias. ¿Quién me apoya con G composición F? Ah, yo otra vez. Sí, gracias. X, Y, XY. paréntesis, X más Y más Z cuadrada, Ujú, cierra paréntesis, ujú. coma, XY más X más Y más Z cuadrada, Ujú. coma, raíz de X más Y más Z cuadrada. Ajá. Y ya cierra el paréntesis. Perfecto, muchas gracias. Miren, bueno, ¿estamos de acuerdo? No. Ok. Según yo, en esa raíz todavía falta multiplicarlo por XY, porque Nos es faltó- raíz de UV. sí, Entonces, ¿verdad? Aquí, cierto. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? ¿A quien me hizo favor de apoyarme? Sí. Sí, ¿verdad? Permítanme. Entonces, dentro de la raíz, voy a ponerlo en pequeñito, tan pequeñito como pueda. XY por X más Y más Z cuadrada. ¿Ahora sí? Sí, sí. ahora sí. Ok. Miren entonces, tenemos que F compuesta con G es una función que va de R2 a R3, depende de dos variables y nos manda un espacio de... ¡Qué mentira tan grande! ¿Ya vieron qué mentira tan grande? Tengo un 2 y son un 2, ¿no? De R2 a R2. Y G compuesta con F es una función que va de R3 a R3. Si yo estoy componiendo el contradominio de F con, perdón, el dominio de F con el contradominio de G, noten que este es el resultado, 2 por 2. Y si lo hacemos al revés, el dominio de G con el contradominio de F,
Este es mi resultado, 3 por 3. ¿Dudas, comentarios, preguntas, sugerencias, aclaraciones? Aunque quieran aplicarme la ley del hielo. No, nada, quedó más claro para mí. ¿Sí? ¿Sí nos apoyó? Qué bueno. Ok. Pues ahora sí, por favor, si son tan amables, vamos a pegar donde dice regla de la cadena, los primeros 2 renglones. Déjenme ver. Si no es que todo. No, los primeros 2 renglones, por favor. Regla de la cadena, donde nos dice si f es una función real, etcétera, etcétera, etcétera. Hasta donde dice sin embargo y viene por ahí una relación, por favor. O sea que hasta antes del teorema o Ujú. antes del sin embargo. Antes del teorema, por favor. Gracias. ¿A usted? Maestra, Dígame. para eso de la composición de funciones, bueno, es que yo así como que hago como una crucecita, ahí de F mayúscula con G, no sé si funcione o tenga excepciones, ¿Algo ándele así? eso. Ajá, Sí, sí funciona. No, no hay excepciones. Si no, tendríamos a lo mejor nosotros que cometer algún error para encontrar una rareza en esta cosa. No, está bien así. Si eso a usted le permite identificar qué función se puede componer con cuál, está perfecto. Está muy bien. ok, gracias. ¿A Pero usted? ahí no están volteadas las composiciones, porque no se supone que el F con G no debería ser el que lleva de 3 a 3, F con G, el que va de 3 a 3. según yo. Mire, pasa esto. Si usted se da cuenta, es como, ¿cómo podría ser? Como quemar un cartucho, ¿no? Como por ahí dice. O como utilizar esta información y lo que nos queda es el indicativo de la estructura de nuestro resultado. ¿A qué me refiero con quemar cartucho? A que nosotros vamos a utilizar de la función como referencia para armar esa composición el dominio de F y el contradominio de G. Va a ser el enlace. Y por eso es que estamos quemando esa información. La estamos utilizando, pero no va a quedar impregnada en el resultado. No sé si me expliqué. Es que ahí sigo teniendo dudas. Mire, Porque sí, a como yo lo desarrollé, o como lo entendí, es la composición F con G, entonces metes G en F y metes la regla de correspondencia de G, no, de F. de F. Ujú. Mm, Por ¿qué eso, dices? por eso es que cuando yo realizo composición, lo estructuro de esta manera. Si tengo F compuesta con G, para que nos demos cuenta de cómo se va llevando a cabo dicha composición. Yo tengo G de U de V en un principio, ¿no? Si usted se da cuenta, lo único que hice fue aquí especificar bien cuál es la función que queda adentro, tomando el argumento de F. Una vez que ya yo indiqué esto, ahora sí sustituyo la regla de correspondencia de G en F para que quede claro quiénes van a ser las nuevas variables. Por eso, pero ahí mismo se ve que estamos partiendo de una función que va de R3.
F es la que va de R3, pero por eso les decía, F es la que aporta la regla de correspondencia. Y si usted se da cuenta, la regla de correspondencia de F nos manda a R2. R2, Aquí está. pero son... Ah, ya vi. Ok. ¿Sí? Sí. Ok. ¿Algo más? Había puesto una coma en lugar de un más con la Z. Ok. Sí, no se preocupe. A mí también me pasa y más seguido de lo que usted cree. De esas cosas de, pero lo importante, fíjese que lo importante es darnos cuenta de que pues cometimos un pequeño errorcito, ¿no? Sí, ya, gracias. No, a usted, te agradezco. Bien. ¿Listo? ¿Ya quedó pegada esa parte? Ya, profesora. Ok, Ya, profe. cambio de página. Cambio de página. Miren, en la primera descripción nos están diciendo que Z al final es una función que depende de una sola variable y que Y también es una función que depende de una sola variable. Esto es la regla de la cadena en realidad para el cálculo de una. Es lo que a ustedes debieron de haberles presentado. Sin embargo, a lo mejor con esta notación, con tanta especificidad, no. Pero la pastilla se las dieron y se la tomaron. Porque, por ejemplo, si nosotros obtenemos la derivada con respecto de x del coseno de x cuadrada, ¿a poco ustedes no hicieron lo siguiente? Derivaron la función trigonométrica primero, menos el seno de x cuadrada. Y ya una vez que derivaron la función trigonométrica, derivaron el argumento, 2x. Y entonces a ustedes les queda un resultado bien bonito, precioso y hermoso, como un menos 2x seno de x cuadrada. ¿Hasta ahí voy bien? Quiero suponer que sí. Pues resulta que nosotros al coseno de x cuadrado podemos verlo en un principio como que si y es precisamente la x cuadrada, esto en un principio me quedaría como el coseno de y. Y por otro lado, si nosotros decimos que y es precisamente la función g de x, que a su vez es, no, g de x era la x cuadrada, y entonces, ¿quién era? ZF de y, x cuadrada. ¿Qué pasó? ¿Dónde me quedó la x? Porque es esto por la derivada de esto. Ya. Va de nuevo. Va de nuevo. Déjenme ver si, ahora sí lo interpreto. Si yo digo que Z es F y yo quiero que F sea el coseno de Y. Ya. Esto quiere decir que Y es F de G de X. G de X. Esto es la X cuadrada. Estaba bien, nada más que me faltaba claridad en esto. Por lo tanto, lo que nosotros hicimos al momento de derivar esta función fue, derivamos Z, y Z es la derivada de Z con respecto de Y. Lo tengo así representado por la derivada de Y con respecto de X. La derivada de Z con respecto de Y es esta parte. Era lo que les decía, nos da el menos
el seno de Y. Por el momento, déjenme presentarlo así y ahorita van a terminar de visualizarlo. Y por último, derivamos a Y con respecto de X, que sería 2X. Aquí, si ustedes se dan cuenta, pues por supuesto que este resultado no se parece al de arriba, porque resulta que tengo una Y, que aquí evidentemente no aparece. Pero si nosotros recordamos que Y es X cuadrada y hago la sustitución, esto me queda como menos el seno de X cuadrada por 2X y ya toma la estructura de arriba. Ahora sí. Esto, sin tanto rollo, es lo que ustedes manejaban en el cálculo de una. Cuando tenían que derivar una función que a su vez tuviese un argumento que estuviese dependiendo de la variable con respecto de la cual estaban trabajando, pues esta es más o menos la dinámica que tienen que llevar a cabo, ¿sí o no? Sí, profesora. Es decir, desde ese momento a ustedes los hicieron aplicar la regla de la cadena, quizás sin tanto uso de conciencia, pero la aplicaron. Ahora sí que se las aplicaron y ni cuenta se dieron ustedes. Bueno, yo lo necesito que estén claros al respecto, porque aplicar la regla de la cadena para el cálculo de varias variables, sí, como en el ejercicio 2 nos indican. Si tenemos que Z, como en este caso, es una función que depende de 3 variables, U, V y W, y resulta que cada una de estas depende de una sola variable, y aquí es importante que consideren que estamos partiendo del hecho de que tanto U como V como W dependen de una sola variable. Ahorita les digo por qué es importante. Eso quiere decir que si nosotros hacemos la composición entre, déjenme ver, U depende de X, yo puedo llamarle a esto, no sé, permítanme llamarle la función H que depende de X. Y fíjense, formando esta regla de correspondencia, depende de estas 3 variables. Entonces le quito la cometa que le puse aquí. Yo puedo hacer la composición precisamente entre F seguida de H. De tal manera que me quedaría una F que depende de U, que a su vez depende de X, una V que también depende de X y una W que también depende de X. Esto que estoy colocando aquí simplemente es puro renombre porque inclusive no lo necesito. Desde el momento en el que me dicen que F depende de U, de V y de W, y desde el momento en el que me dijeron que U dependía de X, que V dependía de X y que W dependía de X, desde ese momento yo ya me estoy dando cuenta de que tengo que hacer una composición, o que puedo hacer una composición. Y el hecho de que al final aterricemos en una sola variable llamada en este caso X, significa que entonces yo puedo llegar a una derivada total y no a una derivada parcial. Que F, al depender de 3 variables, me implique que tengo que manejar para denotar esa derivada como una derivada parcial, bueno, es otro rollo. Pero aquí, al indicarme que U, V y W depende de una sola variable, me está diciendo que voy a derivar totalmente. Por eso es que en la escritura ustedes ven lo siguiente. La parcial de Z con respecto de U por la derivada de U con respecto de X. Más la parcial de Z con respecto de V por la derivada total de V con respecto de Y. Y por último, más la parcial de Z con respecto de W por la derivada total de W con respecto de Z. A lo mejor esto se ve más claramente. Déjenme ver si me queda porque siempre ando bien desconcentrada, ¿verdad? Si yo quiero trabajar con la derivada total de la matriz de las
si quiero representar a la matriz de las derivadas parciales de f, lo podría hacer de la siguiente manera. Aquí nada más va a haber un ligero cambio en la notación. No, mejor no hay un ligero cambio en la notación. Sería la parcial de z con respecto de u, la parcial de z con respecto de v y la parcial de z con respecto de w, cada una de las tres variables de las que depende. También podría colocarle f. F o z da lo mismo porque tengo una igualdad aquí. Y esto yo lo tendría que multiplicar por la derivada total de u con respecto de x, la derivada total de u con respecto de y y la derivada total de, ándale, sí, como no. Y nadie me dice nada, ¿eh? Como son malos, dejaron que me fuera, como hilo de seda, decían las mujeres de antaño. La derivada de v con respecto de x y la derivada de w con respecto de x. Lo que hago es una multiplicación entre matrices, este por este, más este por este, más este por este. Esta matriz, sobre todo esta segunda matriz que tenemos aquí, se ve con mayor claridad cuando nosotros estructuramos una nueva función con las tres que originalmente estaban dadas de manera individual. Yo puedo formarla de esta manera y por lo tanto indicar que voy a llevar a cabo esta multiplicación. Espérenme. Ah, sí, sí está bien, está perfecta. Esto da pie a esto que ven aquí. ¿Sí se ve o no se ve? Tengo una duda, maestra. Dígame. Bueno, en la primera expresión puso derivada de u respecto a la derivada de x, derivada de v respecto a la derivada de y, pero en la multiplicación de matrices todas son respecto a la derivada de x. Ah, sí, esperen. Aquí. Gracias por la observación, ¿eh? Sí. Muchas gracias. Déjeme ver si la que tiene un horror soy yo. Pues sí. Ya vi dónde tengo mi horror. Aquí. Porque si ustedes observan, no tengo una variable y una variable z, sino la única variable que tengo es precisamente la x, aquí, de la cual depende la función. Y fíjense, yo sola me contradije, ¿no? Les comentaba que era importante que tomáramos en cuenta que tanto u como v como w depende solamente de x. Esto es precisamente lo que nos da pauta para hablar de una derivada total en estos casos. Dejando la y y la z que yo originalmente había colocado, estaba en un error tremendo porque ni hubiese podido quedar así la expresión, y en un determinado momento que hubiese quedado así, que no se puede, pero que hubiese quedado así, tendrían que ser derivadas parciales y no totales. Sí, gracias, muchas gracias por ese detalle. Sí. ¿Más o menos? Más o menos. Sí, más con mis horrores, lo entiendo. A ver, para que esto quede un poco más claro, vamos a dar paso a lo que serán unos ejercicios, pero para ello necesito que me hagan favor de pegar de los teoremas, ahora sí, la que dice regla de la cadena para el cálculo de varias variables. Solo esa, por favor. Los dos casos especiales de la regla de la cadena, pues los vamos a dejar para cerrar el tema. Pero ahorita, por favor, solo peguen el teorema que dice regla de la cadena para el cálculo de varias variables.
¿Listo? Listo. Ok. Miren, para el cálculo de una variable, déjenme nada más ponerle una, teniendo el antecedente de que nos vamos a referir a variables. Para el cálculo de una variable, la notación me dice la derivada de z con respecto de x, y eso va a ser igual a la derivada de z con respecto de y, derivada total, por la derivada total de y con respecto de x. Esto, digamos que es el puente o la unión entre ese par de derivadas totales, lo cual también podemos expresar como una derivada de la composición, derivada de la función f, que a su vez está compuesta con g, por la derivada de g. ¿Qué es lo que les decía yo aquí? Mi función externa es la función trigonométrica de coseno. Mi función interna es el argumento, x cuadrada. Y bueno, lo que esto nos está diciendo es, derive usted lo de afuera y después el resultado multiplíquelo por la derivada de lo de adentro, que sería el argumento. Para el cálculo de varias, en términos generales, si ustedes observan, prácticamente nos están diciendo lo mismo, prácticamente. Solo que en este caso tenemos que ya la composición está súper bien marcada. Aquí ya no hubo manera como que de esconderla, como sucedió con el cálculo de una. Aquí fue muy discreta. Como que quería engañarnos para que nosotros no nos diéramos cuenta de que aplicamos una regla de la cadena, y yo creo que su objetivo lo consiguió, y nosotros ponemos en ese momento especial atención aquí. Que a lo mejor también quién sabe qué sea lo que nos está diciendo, pero yo sé que derivo función trigonométrica y derivo argumento. Eso es lo importante, que yo derivo bien y esa idea me funciona. Lo que aquí nos están diciendo es prácticamente lo mismo que tengo aquí, solo que como ustedes podrán observar en términos de matrices. Nos dicen que multipliquemos la derivada de la función externa por la derivada de la función interna. Y detalle importante que también ahorita vamos a utilizar, tenemos que y0 es el resultado de la función g evaluada en el punto de interés. Nosotros vamos a recibir como información esta x0, mientras que esta y0 la vamos a tener que calcular. Esta se nos proporciona, la x0, mientras que la y0 la vamos a tener que calcular. Más o menos, les digo, la estructura es la misma. La derivada de lo de afuera por la derivada del argumento o de lo de adentro. Eso es lo que a rasgos, lo que en rasgos generales nos están indicando, o a grandes rasgos nos están indicando. Pero por supuesto que para el cálculo de una, pues son derivadas totales. Para el cálculo de varias, pues es una matriz lo que participa. Y además, como buena multiplicación entre matrices, pues se deben de cumplir las condiciones necesarias o las condiciones indicadas para que yo pueda llevar a cabo esta operación. De otra manera, complicado, ¿no? No, pues me siento sola el día de hoy. Estamos procesando todo. Bien. Ok, nos vamos entonces, si son tan amables, al concentrado de diferenciación y vamos a comenzar a ejemplificar. Ahorita voy a ejemplificar. Nada más dejen y lo encuentro. Sí. Acuérdense, los fáciles para los profes. Los difíciles para los Exámenes. para los niños que guardan silencio. Y los imposibles para... El examen. Vaya, vaya. Hasta que se dignaron contestarme. Bueno,
Ubiquen, por favor, el concentrado de diferenciación, el ejercicio 10. Vamos a trabajar con el 10i. 10i. En este caso, nos dice que sean la función g, que depende de x y de y, cuya regla de correspondencia es x cuadrada más 1, y cuadrada. Y tenemos una función f, que depende de u y de v, cuya regla de correspondencia es u más v, v al cuadrado. Y además hay algo extra, un punto, en el punto 1, 3. Nos piden que obtengamos la derivada total, obvio, de la composición entre las funciones por dos métodos. Por sustitución directa, lo voy a abreviar, y por regla de la cadena. Bien, comencemos. Ahora sí que como dicen por ahí, ¿no? Comencemos por el principio. Por sustitución directa. ¿Qué significa ello? Paso A, que llevemos a cabo la composición entre funciones. Si ustedes se dan cuenta, no nos están indicando cuál es la composición se desea que trabajemos. Y cuando eso pasa, no hay más que una de dos opciones. O se equivocó la maestra y no nos indicó cuál, porque se podían hacer las dos composiciones, y no dijo cuál, por lo tanto hago la que yo quiero, o solamente se puede hacer una de las dos. Como ven ustedes, se pueden hacer las dos y yo me equivoqué en el ejercicio y no les dije cuál, o solo se puede hacer una de las dos y por eso no les estoy indicando cuál. Creo que hay una que no se puede. Exacto, solo hay una que se puede llevar a cabo. Tenemos que la función f es una función que va de R2 a R. Tres. Perfecto. Mientras que la función g es una función que va de dónde a dónde. De 2 a 2. Perfecto. ¿Cuál composición podemos hacer? F con G. Exacto. Gracias. La composición, por lo tanto, de f con g. Me voy despacio. Vamos a trabajar sustitución directa. Quedaría como f de g de xy igual a f de x cuadrada más 1, y cuadrada. Al momento de utilizar la regla de correspondencia, nos quedaría como x cuadrada más y cuadrada más 1, x cuadrada más 1 y y cuarta. Como lo esperábamos, el dominio de f coincidió con el contradominio de g y nos queda una función de 2 por 3. Dos variables, tres funciones. Que conste que dije una función de 2 por 3, no una matriz. Cuidado con ello, para que no empecemos. Ya se equivocó, maestra. No, dije bien, una función que depende de dos variables y nos lleva a un espacio de 3 dimensiones. Por lo tanto, la forman pues 3 funciones. Función 1, función 2 y función 3. ¿De acuerdo? De acuerdo. Perfecto. Ahora, lo único que... ahora lo único que nos resta, pues es obtener la matriz de las derivadas parciales de la composición. Bueno, lo penúltimo, porque lo último que vamos a hacer es evaluar en ese punto. ¿Se acuerdan cómo dijimos que íbamos a estructurar esta matriz?
sobre los renglones que manteníamos. Las que, a ver. La función. La función. Ujú. Eso quiere decir que entonces, ojo, voy a trabajar en el primer renglón la función 1. Para la función 1, la parcial de F1 con respecto de X, ¿cuánto me da? 2x. Para la función 1, la parcial de F1 con respecto de Y. 2y. Ok. Hemos terminado de trabajar con la función 1. La hemos derivado con respecto de todas las variables de las que depende el resultado de la composición o la composición. Sí. Ok. En el siguiente renglón, ¿cuál es mi primer resultado, por favor? 2x. Ok. ¿Y su elemento de la derecha o su registro? 0. Perfecto. Bien. En el último renglón, para el elemento 3,1, 0. para el elemento 3,2. 4y cúbica. Perfecto. ¿Dudas? No. Ok. Como nos están pidiendo que trabajemos un punto en concreto, la manera de indicarlo es la siguiente. La derivada de la composición de F con G evaluada en el punto 1,3. Así lo representamos. Y bueno, ustedes ya saben, ¿no? Donde está la X ponemos el 1, donde está la Y ponemos el 3. Quedándonos 2, 6, 2, 0, 0. Y 3 por 3, 9, 9 por 3, 27. Y 27 por 4, nos quedaría 7 por 4, 28. 4 por 2 son 8, 108. Sí. En serio, hoy están rebeldes. Dudas, comentarios, 108. preguntas. Ok. ¿Vamos bien? Sí. Ok. Esto fue sustitución directa. Vamos a ponerle aquí. Sustitución directa. El procedimiento lo tendríamos que llevar a cabo de esta forma. Ahora vámonos por regla de la cadena. A diferencia de lo que pasa en la sustitución directa, en regla de la cadena es como. Si trabajáramos por un lado una función, por otro lado la otra función, y ya cuando no hay más de otra, pues multiplicar las matrices correspondientes. Comenzamos con la matriz. Voy a comenzar con la matriz que queda dentro de la composición. Perdón, con la función que queda dentro de la composición, que es la función G. Voy a obtener su matriz de derivadas parciales, es decir, su derivada total. Por lo tanto, la derivada de G es igual a... ¿De cuánto por cuánto me debe de quedar esa matriz? 2 por 2. Perfecto. ¿Cuál es mi primer resultado? El del elemento 1, 1. 2x. El elemento 1, 2. 2y. Ah, no es cierto. 0, 0, 0, 0, 0. Perdón. 0. En el segundo renglón, el 2, 1. 0. El 2, 2. 2y. Perfecto. Ahora, nos dicen que tenemos que evaluar en un punto. Ese punto en realidad corresponde a la matriz DG. Y nos quedaría 2, 0, 0 y 6. ¿Voy bien? Sí. Ok.
La matriz de las derivadas parciales de f, ¿de cuánto por cuánto me tiene que quedar? De 3 por 2. 3 por 2. Ok, muy bien. ¿Cuál es el resultado del elemento 1, 1? 1. 1, 2, 1. 1. 2, 1. 0. ¿Y? 1. 2, 2, 0. 3, 1, 0. 3, 2. 2b. Ujú. ¿Sí? Y a continuación viene la siguiente interrogante, jóvenes. ¿Cómo le hago para saber qué punto o qué valores? Bueno, pues en esta ocasión, por cómo quedó, ¿qué valor le voy a dar a W? ¿De dónde saco esa información? Porque resulta que no se vale que yo diga que voy a volver a trabajar el punto 1,3. Es como si la G hubiera dicho, ay, no. Como yo voy a aportar las variables a la función resultante, es a mí a quien me corresponde el punto. Yo te lo gané. Ay, tú verás cómo haces función F. ¿Qué hacemos, oigan? La respuesta está aquí. ¿Se acuerdan que les dije que en algún determinado momento pues debiéramos de ser algo ágiles, hábiles, diestros en la interpretación de la notación que tenemos? ¿Qué me dice esta notación? ¿Cómo la explico? ¿Cómo la entiendo? ¿Cómo la traduzco? O ni la entiendo, ni la traduzco, ni nada. Es que dice que el valor de y0 es la función g evaluada en x0. Perfecto, perfecto. Excelente traducción. ¿Cómo lo interpreto aquí? ¿Cómo lo llevo a cabo acá? Así, tal cual usted me dijo. Me dijo que g de x0 era igual a, así como me lo dijo, por favor. Es g evaluado en x0. Y es igual a Ah. g evaluado en x0. Era y, ¿verdad? Me equivoqué. Y0 igual Ay, a... ay, 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 ay. ¿Sí? Es igual a g de x0. Ahora sí. Y usted me dijo que eso era ¿qué? ¿Cómo lo interpretábamos? ¿A que g qué? g evaluada en el punto x0. Y mi punto x0 en esta ocasión, ¿quién es? 1,3. Perfecto. Y mi resultado sería... $2,6. 3,9. Ujú. Nomás nos faltó un 3 por ahí, multiplicar por un 3. ¿Sí o no? Sí. Ok. ¿Qué fue lo que pasó? La función g estaba un poco envidiosa, pero posteriormente se arrepintió y dijo, bueno, ok, acepto que por aportar yo las variables, es a mí a quien tienen que otorgar el punto sobre el cual vamos a trabajar. Pero resulta que la G también tiene la obligación de formar el punto en el cual tenemos que evaluar la matriz de F. O sea, sí le toca a ella el punto, pero también tiene que formar el nuevo punto, que es el que le vamos a otorgar a F. Por lo tanto, aquí nos quedaría que la matriz de las derivadas parciales de F evaluada en el 2,9, bueno, pues está sencillo porque es 1, 1, 1, 0, 0 y hasta donde sabemos, pues 9 por 2 nos da 18, ¿no? ¿Voy bien? Sí. Ok. Siguiente paso. Una vez que nosotros ya tenemos cada una de las matrices evaluadas en su punto correspondiente, es necesario finiquitar el proceso multiplicando las matrices.
Pero ustedes saben perfectamente bien que no hay conmutatividad entre las matrices. Y si yo pude llevar a cabo una sustitución directa, quiere decir que debo de poder llevar a cabo una regla de la cadena. Y que por lo tanto tengo que presentar la multiplicación entre ese par de matrices de manera correcta porque sí se debe de poder llevar a cabo. Pero la composición me está dando un tip. Primero, la matriz de las derivadas parciales de f y luego la matriz de las derivadas parciales de g. Si yo no tengo esta información, entonces recuerden, el número de columnas de la primera matriz, 1, 2, debe de coincidir con el número de renglones de la segunda matriz. Esto me está diciendo que voy a multiplicar la matriz de las derivadas parciales de f evaluada en mi punto de interés por la matriz de las derivadas parciales de g evaluada en mi punto de interés. A final de cuentas esto es x0, pero si gustan le podemos colocar y0 para darle una notación similar a lo que tenemos en la hoja anterior. Esto me indica que por lo tanto primero coloco la matriz de las derivadas parciales de f, o primero escribo esa, y en un segundo lugar escribo la matriz de las derivadas parciales de g. Y multiplico. Renglón por cada columna. 1 por 2 me da 2. Más 1 por 0 es 0. Renglón, segunda columna, para formar el elemento 1, 2. 1 por 0, 0, más 1 por 6, 6. Y continuamos nuestra dinámica con los otros dos renglones. 1 por 2 me da 2, más 0 por 0, pues que es 0. Siguiente, 1 por 0, 0, más 0 por 6, que es 0. Y por último renglón. 0 por 2 me da 0, más 2v por 0, pues es 0. Por último, 0 por 0 es 0. Ay, ¿y por qué le puse v si era 18? Entonces hicimos 0 por 0 más 18 por 6 nos da 108. En concreto, me queda un 2, un 6, un 2, un 0, un 0 y un 108. Como la composición es la misma, las funciones son las mismas, obviamente mi resultado tiene que ser igual. ¿Qué procedimiento les gustó más? ¿Regla de la cadena o sustitución directa? Sustitución directa. Sustitución directa. Es indirecta. Perfecto, mis niños. Lo que vamos a hacer a continuación entonces es lo siguiente. A ver, vamos a ver. Bueno, sí. Ustedes van a resolver por sustitución directa el 10i, que de hecho quiero que sea por favor un... ¿Puedo darle la vuelta a la hoja? ¿Puedo sacar otra hoja? Sí. Ok. A ustedes, e inclusive como trabajo para entregar, ahorita van a hacer el 10, 2i. Ustedes, vamos a ponerle jóvenes arduos del saber. Sustitución directa. La prof, regla de la cadena. Para que no digan que siempre trabajamos los fáciles. Ustedes me están diciendo que prefieren sustitución. Ay, el acento.
Ustedes me están diciendo que prefieren sustitución directa. Ok. Ejercicio para entregar, comiencen ya. 10 minutos debieran de ser más que suficientes. Comiencen ya. Como Josué ahorita no puede porque está exponiendo, la musiquita la pongo yo. ¿Quieren que ponga musiquita? ¿O así trabaja? Pero le dije que... Bueno, antes de que vuele y se me olvide y todo lo demás. Una pequeña tareita. El 10. Sí. Para... Ah, no, pero ustedes tienen clase hasta el jueves. Digo, hasta el viernes. Simón, Simón. Sí. El 4. Bien. Vamos a ver. Por sustitución directa, F compuesta con G sería F compuesta con G de U y V. Eso, por lo tanto, quiere decir que nos quedaría una F de E a la U al cuadrado, coma U menos el seno de V. Y sustituyendo esto, nos quedaría el coseno de U menos el seno de V. Más E a la U, a la 2U, ¿no? Al cuadrado. U al cuadrado. Sí, ¿verdad? Porque tengo, según yo sí. ¿O no? Sí, profesora. Y luego tengo una E a la XY, que sería entonces una M a la E a la U al cuadrado. U menos el seno de V. ¿Pero no está elevado eso? ¿Mande? Ese U menos seno a la vez está elevado. Ah, está elevado. Ay, sí, está elevado. Así, ¿verdad? Ahora sí. Perfecto. Nos va a quedar una matriz de 2 por 2. A ver si esta línea no estorba. Mejor la quitamos. Y sería la derivada de F compuesta con G. Y ahorita evalúen el punto. Ya hasta que tenga el resultado, por supuesto. Entonces sería la primera con respecto de U. Nos quedaría de entrada menos el seno de U menos el seno de V por 1 más 4U por E a la 2U al cuadrado. Eso con respecto de U. Con respecto de V, pues nos queda algo, no, nos queda algo más sencillo. Sería menos el seno. Me separo mucho porque no sé cómo vaya a quedar aquí. Menos el seno de U menos el seno de V por menos el coseno de V. Y el otro es 0. Después, la derivada con respecto de U. De entrada nos quedaría E por E a la U al cuadrado por U menos el seno de V. Luego por la derivada de esto que nos queda... Ah, aquí tenemos una multiplicación entre funciones. Voy a colocar una parte arriba y una parte abajo de este mismo espacio porque si no me voy a extender demasiado. Y creo que no tiene sentido. Tenemos una multiplicación y entonces es lo primero, E a la U al cuadrado por la derivada de lo segundo, que sería 1, más lo segundo, U menos el seno de V, por la derivada de lo primero, y creo que ya eso de colocarlo abajo ya no fue.
Por la derivada que sería 2u por 2u e a la u al cuadrado. Y listo, con respecto de u, con respecto de v, pues nada más me queda e por e a la u al cuadrado por e a la u al cuadrado. Primero por... No, sí, otra vez. Entonces es esto por